Amigas y amigos, hoy es martes 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad. Nosotros desde aquí le mandamos un abrazo cordial, fraterno, para que todas sus actividades en esta jornada pues sean de lo mejor y comparta junto a sus seres queridos. Que no sea un día que esté cargado de lo material, sino de lo espiritual, para que usted demuestre a las personas que le quieren y que usted quiere todos esos sentimientos de amistad y de amor. Bueno, nosotros tenemos que comenzar con la información y le contamos que la Cámara de Seguridad del restaurante Chili's de Guayaquil evidencia la agresión de la que fue objeto Ricardo Rivera, tío del segundo mandatario Jorge Glass. Este ataque fue perpetrado por Jacobo Bucaram, hermano del candidato presidencial Abdalá Bucaram Puley. Con eso iniciamos. Ricardo Rivera se encontraba acompañado por 3 personas cuando el candidato de Fuerza Ecuador, Abdalá Bucaram Puley, llegó al restaurante Chili's en Río Centro, Guayaquil. Bucaram, al recibir una llamada, pasa por el lugar donde estaba Rivera, con quien incluso saluda, y por lo cual este último se acerca para conversar. Le digo, yo soy Ricardo Rivera, tú eres Dalo Bucaram. Mañana te espero en televisión satelital para que cara a cara tú exhibas las supuestas pruebas que tienes en contra de mí y mi familia. Y es que minutos antes Bucaram Puley había hecho una conferencia en Facebook denunciando presuntas irregularidades en la venta de petróleo. Las mismas mencionaban al vicepresidente de la República y a su tío Ricardo Rivera. Él dijo que sí, que él iba a ir, ¿no? Que él iba a estar. Y hasta ese momento fue una simple conversación civilizada, ¿no? Pero mientras los dos conversan, de la mesa del candidato se levanta esta persona, quien tras ubicarse detrás de Rivera, le propina un golpe en el rostro. La agresión no le da tiempo para defenderse a Rivera. Dalo Bucaram, al ver este ataque, no se acerca a Rivera. Todo lo contrario, con un gesto hace que sus acompañantes se levanten y salgan del lugar. Cecilia Niemes, reconocida empresaria de la moda, quien acompañaba a Rivera, al percatarse de la agresión se levanta para auxiliarlo. Niemes, a través de sus cuentas personales en redes sociales, certificó cómo se dieron los hechos. Yo me paré a defenderlo y a decir que un hombre no lo hace por la espalda y que tenían que enfrentarse de frente a frente. Y eso es lo que ustedes están viendo en estos momentos. Una mujer que se levantó a reclamar porque alguien atacó por la espalda a otro ser humano. Por su parte, Dalo Bucaram, lejos de pedir disculpas, solo alegó que no se trata de nadie de su equipo de seguridad, pues asegura que él no cuenta con este tipo de servicios. Yo no tengo guardaespaldas, ni ando con policías ni militares para agredir y meter preso a todo aquel que piense distinto a mí. Yo no soy así. Son parte de todas estas infamias. Entonces quien agredió a Rivera sería alguien de su entorno familiar. Y ahí se ha mencionado el nombre de su hermano Jacobo. Alex Llanos, Ecuador TV. Frente a este tipo de comportamientos violentos de allegados a Abdalá Bucaram Puley, candidato a la presidencia por Fuerza Ecuador, que profesa sus creencias en la iglesia evangélica, un representante de esta cuestiona el hecho. Eso no representa el sentir de la iglesia evangélica. Y eso sí, es bueno que lo diga. Aunque yo hablo personalmente, estoy seguro que ese es el sentir de la iglesia evangélica en su totalidad. Nosotros no practicamos la violencia, ni alentamos la violencia. Y creo que el que ejerza la violencia, llamándose evangélico, tiene que llamarse a contar. La iglesia evangélica no se identifica con un partido. Y me parece que aquel que quiera utilizar la iglesia evangélica o la iglesia católica o cualquier iglesia para beneficio propio partidista está yendo contra la voluntad de Dios. La iglesia no se puede manipular. Varios han sido los episodios de violencia física y verbal que ha protagonizado la familia Bucaram a lo largo de la historia política de nuestro país. El más reciente, la agresión de Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glass. La agresión de este domingo en contra de Ricardo Rivera, tío del segundo mandatario, no resulta aislada si se revisa en la historia política ecuatoriana el accionar de otros familiares del actual candidato de Fuerza Ecuador, Abdalá Bucaram Puley. Estas imágenes, por ejemplo, tal vez sean las más recordadas. En octubre de 1990, el Congreso Nacional debatía sobre la amnistía al líder del entonces partido roldosista ecuatoriano, Abdalá Bucaram Ortiz. Los diputados de esa agrupación política no contaban con el respaldo de otras organizaciones como la Democracia Popular o el Partido Conservador, lo cual los llevó a agredirlos. Golpes de puño e incluso ceniceros fueron parte de esta golpiza. ¿Quién lo agredió a usted, doctor? Jacobo Bucaram. 4 años más tarde, en las afueras de la Corte de Justicia, así debió correr el entonces concejal de Guayaquil, Ricardo Noboa, para evitar ser agredido por militantes del PRE, entre los que destacaba Santiago Bucaram, tío del hoy candidato. Es un testigo parcializado. La ley dice que no puede declarar. Noboa había acudido a declarar en un juicio que por peculado se seguía a la exalcaldesa de Guayaquil, Elsa Bucaram.
En el año 2007 a su familia también se la vinculó con la agresión del ex técnico de la selección nacional, Hernán Darío Gómez, quien según publicaciones de prensa habría sido atacado por supuestos dirigentes del PRE y un hermano de Dalo Bucaram, hecho ocurrido en la ciudad de Guayaquil. Que dejan como resultado al bolillo internado en una clínica de Guayaquil, herido de bala y con su nariz seriamente dañada. Es algo injusto, no considero. Para mí que fue de Abdalá Bucaram. No se debe interponer la política en el deporte. La razón para este ataque habría sido la exclusión de Bucaram Puley de la lista de convocados a la selección nacional sub-20. Alex Llanos, Ecuador TV. En otro tema, 2 semanas después de revelarse una presunta reunión entre los hermanos Isaías y Andrés Páez, este último no ha negado dicha cita, la cual se habría realizado en Miami en compañía de César Monge, dirigente de Creo. A inicios de este mes en redes sociales circuló este video en el cual se asegura que el candidato a la vicepresidencia de la República, Andrés Páez, y César Monge, presidente nacional de Creo, se habrían reunido en Miami, Estados Unidos, con los prófugos de la justicia William y Roberto Isaías Dazún. Supuestamente Monge habría viajado a Miami el 22 de octubre del año pasado. Según el video, en esta cita se habría negociado la candidatura de Páez a la vicepresidencia de la República, es decir, el binomio de Creo junto a Guillermo Lasso. El 26 de dicho mes se anunció que el binomio por Creo estaría conformado por Lasso y Páez. Sin embargo, días antes, el propio banquero negó que Páez sea su compañero de fórmula. No es algo oficial del movimiento Creo, que tiene que tomar una decisión. Este lunes intentamos hablar con Andrés Páez sobre el tema, pero esta fue su respuesta. ¿Usted se reunió con los hermanos Isaías, doctor Páez? Disculpe, eso no nos puede contestar por respeto a la prensa. Se reunió con los Isaías. Es decir que durante 13 días, Páez no ha negado la supuesta reunión con los Isaías Dazún. De igual forma, Guillermo Lasso ha evitado hablar sobre la vinculación de Creo, su movimiento, con los Isaías, ex dueños del quebrado Filambanco. No conozco de tal video y no tengo ningún comentario. El gobierno ha denunciado un supuesto plan de desestabilización liderado por los Isaías, en el cual también estaría Carlos Pareja Llanuselli, ex ministro de Hidrocarburos, quien también está prófugo de la justicia e investigado por los presuntos actos de corrupción al interior de la estatal petrolera. José Luis Quinteros, Ecuador TV. Todavía hay personas que no han superado la crisis del feriado bancario. 2 ciudadanos que fueron perjudicados por el cierre de Filambanco reclaman la injerencia política de los hermanos Isaías Dazún, prófugos de la justicia ecuatoriana. Félix Galarza, de 46 años de edad, asegura que no le gusta recordar la crisis financiera que nuestro país atravesó a finales de la década de los 90, pues dice que pese a que era joven, los hermanos William y Roberto Isaías Dazún, quienes eran dueños del Filambanco, lo dejaron en la miseria. Yo tenía unas cuentas en el banco, en Filambanco. Y mis ahorros se quedaron todos ahí amortizados, no pude moverlos para nada. Eso fue lo peor porque uno no sabe a dónde acudir, a dónde ir, qué hacer. Al recordar esa época, Galarza manifiesta que hasta hoy no ha podido superar el trauma que le dejó el feriado bancario. Una época funesta, una época en que todo el mundo no sabíamos qué hacer, a dónde correr, qué hacer. El principal, que era Filambanco, los dueños del banco salieron huyendo del país, se llevaron el dinero y nunca recuperamos eso. Razón por la cual cuestiona la supuesta injerencia en la política nacional de los Isaías, prófugos de la justicia y sentenciados a 8 años de prisión por peculado. Ellos son los que están con el partido, creo que se llama Creo, y ellos quieren volver al poder para recuperar todo lo que dice que perdieron y recuperarlo. La historia de Jorge Serrano, de 52 años de edad, es parecida a la de Galarza. Cuenta que la quiebra del Filambanco le dejó en la miseria a toda su familia. La noticia fue simplemente: las puertas están cerradas, no pueden tocar su dinero. Dice que tiene hasta hoy grabada en su mente la imagen de los niños en el aeropuerto de Quito, cuando sus padres comenzaron a emigrar al extranjero. Agarrados de las rejas, de las mallas del aeropuerto Mariscal Sucre, cogidos así, y lloraban. Y cada que partía un avión gritaban mamá o gritaban papá. Se estima que más de 700.000 clientes del Filambanco perdieron todos sus ahorros, pues los Isaías Dazún huyeron a Miami, Estados Unidos. José Luis Quinteros, Ecuador TV. Y este lunes se desarrolló el 4º día de audiencia de juzgamiento por cohecho, en el que se procesa 18 personas, entre exfuncionarios y contratistas de Petroecuador. Entre ellos el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pellé, quien se encuentra prófugo de la justicia, el exgerente de la estatal petrolera, Alex B., quien fue detenido en mayo de 2016, y los exfuncionarios Arturo E. y Paquita M. Según la versión de la Fiscalía, habrían recibido pagos ilegales por contratos en Petroecuador a través de empresas offshore. Tras culminar esta etapa de alegatos, el tribunal emitirá su sentencia.
Los paraísos fiscales. Según la organización Christian Aid, los países pobres pierden unos 160.000 millones de dólares al año por la evasión del impuesto de sociedades. ¿Qué opina la gente sobre este tema? Bueno, creo que hay que combatir los paraísos fiscales, ya que todo el dinero de nuestro y especialmente de las divisas que han llegado a los Estados Unidos se han ido para allá, ¿no es cierto? Es justo y necesario que los recursos y el dinero se queden aquí en el Estado, ya que son muchas las falencias que tenemos dentro de nuestro propio país. Considero de que realmente deben ser castigados con el máximo del rigor de la ley, porque no está bien. Nuestro país siempre ha sido, es y será un país de paz y nadie toleramos la corrupción, entonces yo estoy en contra de eso. Realmente es una pena de las personas que puedan sacar el dinero fuera del país. ¿Por qué sacar el dinero fuera del país? Creo que cuando tenemos pecado podemos sacar el dinero fuera del país. ¿Por qué evadir los impuestos? Realmente eso sí se debe combatir. No está bien esa situación de sacar el dinero. ¿Por qué no dejar en nuestro país para invertir en un negocio, una empresa, para dar trabajo a las personas que más necesitamos en incluirnos en cualquiera de esos trabajos? Este lunes se inauguró el seminario internacional denominado Por el fin de los paraísos fiscales y por un organismo tributario intergubernamental de la ONU. El evento cuenta con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador. Durante 2 días en la Cancillería, expertos internacionales hablarán sobre las consecuencias que genera el dinero de multinacionales o de personas que terminan en paraísos fiscales. Hay una evasión gigantesca que utiliza estas guaridas y paraísos fiscales. Estamos hablando de más de 300.000 millones de dólares que salen de América Latina y el Caribe. El ministro de Relaciones Exteriores, Guillaume Long, asegura que este evento aportará experiencia para que el Ecuador, como presidente del G77 más China, impulse su propuesta ante las Naciones Unidas para erradicar los paraísos fiscales. Que haya en el seno de las Naciones Unidas una verdadera institucionalidad para luchar contra la evasión tributaria y contra las diferentes prácticas problemáticas en el ámbito de lo fiscal, incluyendo, pero no exclusivamente, los paraísos fiscales. Según estos expertos, América Latina es la región con más inequidad del planeta. La fuga de dineros a guaridas fiscales alcanzan grandes cantidades que se dejan de invertir en beneficio social. Y la podemos ver en el Ecuador. Recientemente hemos hecho también unos estudios en los cuales demostramos cómo una persona, un trabajador que forme parte del 10% más pobre del país, tendría que trabajar alrededor de 159 años para alcanzar el ingreso que tiene en un mes un multimillonario. De ahí la necesidad de crear un organismo tributario vinculado a Naciones Unidas, capaz de articular esfuerzos para erradicar las guaridas fiscales. Porque en primer lugar no se pueden recaudar impuestos, todo lo que se debería. Ecuador cuenta, según las cuentas internacionales, con 30.000 millones de dólares, como Argentina tiene 400.000 millones de dólares en paraísos fiscales, y esa es plata que no está siendo invertida en el país, pero además que no paga impuestos en el país. Está previsto que este martes pasado el mediodía se entreguen las conclusiones y exista un debate final sobre el tema. Carlos Flores, Ecuador TV. 6 de la mañana con 44 minutos y desde Guayaquil el candidato a la vicepresidencia por el Movimiento País, Jorge Glass Espinel, rechazó la permanente campaña de ataques en su contra, desmintió las acusaciones hechas por varios actores políticos y medios de comunicación y anunció acciones legales en contra de quienes lo han difamado una vez que termine el periodo electoral. El candidato Jorge Glass lamentó que en esta campaña electoral se viva uno de los momentos más oscuros, donde la bajeza, dijo, ha llegado a niveles repugnantes. No hay un solo día que no haya salido un injuriador a mentirle al pueblo ecuatoriano, a intentar manchar mi nombre, a tratar de manchar mi gestión, o por lo menos dejar dudas y sombras. Recordó que se le han realizado 2 auditorías patrimoniales y que pedirá una tercera, luego de los comicios. Se concluye con mucha claridad que las variaciones patrimoniales corresponden a los ingresos que he tenido como mi salario y el salario de mi esposa. No tenemos otras fuentes de ingresos. Tan prolijo fue el análisis, el anterior, que abarcó 7 años, que hace referencia en algún párrafo de que hay creo que $1.100 de diferencia en 7 años, que constituyen los regalos de las abuelas de mis hijos,
para su cumpleaños y que fueron depositados en una cuenta de ahorros de mi esposa, lo cual también pudo verificar la Contraloría General del Estado. Ojalá todos puedan exponer esto, decir de qué viven, quién los mantiene. Glass mencionó que ha solicitado información a 140 países para demostrar que él, su tío Ricardo Rivera y el exministro de Electricidad Esteban Albornoz no tienen relación con posibles casos de lavado de activos. Todos han contestado que no existe cuenta, giro, activo, bien inmueble, empresa a nombre de Jorge Glass Espinel, ni de Ricardo Rivera, ni de Esteban Albornoz. Y esto ustedes lo conocen porque ha salido en medios de comunicación, no es un secreto. Cuando se dice que un pariente mío tiene millones de dólares o en Hong Kong, en Panamá, esos dos países también han contestado que ni Glass, ni Rivera, ni Albornoz tienen cuentas, bienes, movimientos inusuales, activos, acciones de ninguna naturaleza en esos países. Y condenó la forma violenta como Jacobo Bucaram, hermano de Dalo Bucaram, agredió físicamente a su tío Ricardo Rivera en un restaurante de Guayaquil la noche del domingo. Al estilo de la mafia, el pasado, queridos compañeros y compañeras, ese pasado de violencia, de las golpizas en el Congreso, de parlamentarios armados, de las amenazas, de la intimidación. Aquí está el parte médico en la Fiscalía General del Estado. Y creo que por las redes sociales ustedes han podido ver la fotografía de una agresión por la espalda, como hace la mafia. Y rechazó las acusaciones de la que llamó la mafia de los Bucaram. La misma mafia de los Bucaram lanzó una serie de mentiras que ya han sido aclaradas por el abogado de mi hermano, el abogado Héctor Bisueta. Lo acusó de tener una empresa que hace años se dio las acciones y de ser socio de personas que no conoce, de tener relaciones con empresas que tampoco conoce, sin presentar ni una sola prueba. Lo único que fue público y explicado también ante los medios de comunicación, pero los periodistas que entrevistan a Bucaram tampoco le preguntan, es que en el año 2010, Heriberto Glass Espinel, mi hermano, que quiero mencionar, no contrata ni tiene ninguna relación con el gobierno nacional, no tiene contrato con el Estado, no litiga a favor del Estado ni en contra, a favor del gobierno. Verifíquenlo en el portal de compras públicas. Él no trabaja para el gobierno, es un abogado y un hombre de negocios en el ejercicio legítimo de su profesión y de su actividad económica. En el 2010 compró un departamento en $52.000 en una ciudad de Florida y lo hizo a su nombre. No solamente eso, aquí está la constancia de la transferencia bancaria de su cuenta en Ecuador, del Banco del Pacífico, pagando el impuesto de la salida de las divisas, y en donde además, para exceso de transparencia, en la solicitud de transferencia pone pues aquí el objeto de la transferencia para la compra de un bien inmueble. Lo pone aquí y esto es público. Y desmintiendo a Dalo Bucaram, mostró pruebas de que no hubo perjuicio para el Estado por la negociación de crudo. Tengo en mis manos un documento de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, de la OPEP, que dice que no existe tal informe que indique que se han perdido $4 o cantidad de alguna naturaleza en las negociaciones petroleras internacionales con Petrochina. Otra mentira de Capaya, otra mentira de Villavicencio, repetida por Bucaram. Y criticó la última publicación en un medio escrito de Guayaquil que insinuaba su vinculación a posibles actos de corrupción. Cada cosa que dice aquí tiene que investigarse la Fiscalía, hace referencia, claro, asumiendo que vidrio soy yo, porque es claramente lo que insinúa este reportaje, que hay giros a cuentas en paraísos fiscales, cuando ya vimos
que los principales países que han contestado, conocidos por ser paraísos fiscales para este tipo de operaciones, certifican que no hay nada, absolutamente nada. Otra lista más, y vendrán 10 más, hasta el día jueves. Aquí lo serio de este periodista, que fue el mismo que entrevistó a Capaya, vaya a la fiscalía, pida el nombre de las cuentas, pida el nombre de las empresas de papel que me vinculan de alguna naturaleza o que pretenden vincularme. También procederé judicialmente después de las elecciones. Yo voy a luchar por mi nombre y el nombre de mi familia. Jorge Glass aseguró que continuará con la campaña, marcada por la alegría, propuestas y mensajes para la ciudadanía. Fabricio Ceballos, Ecuador TV. A continuación, amigas y amigos, las noticias del mundo. A esta hora le informamos que la mayoría de argentinos estarían descontentos con la forma de gobernar de su presidente Mauricio Macri, pues aseguran que sus medidas tan solo han traído pobreza para ellos. A continuación le presentamos un reportaje sobre este tema por cortesía de la agencia de noticias Andes. Tras poco más de un año de gobierno del presidente argentino Mauricio Macri, ciudadanos de ese país consultados por agencia Andes expresaron su decepción tras las medidas políticas y económicas que se adoptaron desde diciembre de 2015, que incluyeron despidos masivos en entidades estatales, aumento del costo de servicios básicos y transporte público. Y después de las elecciones fue un desastre. Pero un desastre garrafal, porque la gente que pasa acá, que tiene un poder adquisitivo medio alto, que me compraba a mí, mis clientas, que me encargaban para regalarle al dentista, al ginecólogo, a la peluquera, todo, el año pasado para las fiestas me ha comprado solo para ellos, para su mamá. Junto al descontento, también se suma la incapacidad de la población de Buenos Aires de generar ahorros. Todo aumenta, impuestos, no tenés capacidad de ahorro, mal, sinceramente muy mal. Yo le había puesto muchas expectativas y lamentablemente me ha defraudado. Las promesas realizadas durante la campaña de Macri se vieron rotas una vez que su denominado cambio tomó rumbos que los ciudadanos consideran ahora un engaño. Todo lo que prometió fue una mentira el presidente Macri, sí que nada de eso iba a tocar y bueno, la realidad, yo no lo voté por eso, pero en un año y medio, menos de un año y medio nos endeudó, de que ya el Néstor Kirchner y la presidenta Cristina habían desendeudado al país, mal o bien, pero la gente veía mucho mejor. Según un informe publicado el pasado mes de enero por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda, el salario mínimo en Argentina figuró como el país de América Latina con la mayor pérdida de capacidad de compra en 2016. Creo que hemos perdido la capacidad, digamos, de poder adquisitivo. Hay inflación permanentemente. Yo cuando voy al supermercado veo que hay aumento de precios permanentemente. También recordaron a los ciudadanos ecuatorianos que deberán elegir a sus máximas autoridades en los comicios a realizarse el próximo 19 de febrero. Mucha suerte y que el pueblo no se equivoque. Si me llegan a escuchar ecuatorianos, no hagan lo que nos está pasando a nosotros y a otros países latinoamericanos. Agencia Andes. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, solicitó a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, deportar al exmandatario Alejandro Toledo, quien fue denunciado por recibir $20 millones en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y que actualmente enfrenta una orden de prisión preventiva de 18 meses. La Fiscalía peruana lo acusa de delitos de lavado de dinero y tráfico de influencias. En relación al caso del expresidente Alejandro Toledo, hemos tomado todas las acciones que la ley nos permite a nivel nacional y en jurisdicciones internacionales como Estados Unidos y otros países para lograr que regrese al Perú a aclarar su situación frente a la justicia. Y el presidente de Brasil, Michel Temer, condenó las protestas policiales de la semana pasada y autorizó que las Fuerzas Armadas refuercen la seguridad en Río de Janeiro para evitar que se replique la crisis registrada en el vecino estado de Espíritu Santo y que hasta el momento deja 121 personas muertas.
Y en otro punto del planeta, tras la reunión con sus equipos de trabajo, el presidente Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acordaron profundizar la relación bilateral en materia de comercio, precertificación aduanal, seguridad y energía, además de luchar contra el tráfico de drogas. En el ámbito migratorio, ambos mandatarios mostraron sus desacuerdos. Tenemos una sobresaliente relación de comercio con Canadá. La estaremos ajustando pequeñamente. Es una relación mucho mejor que con la frontera sur. Por muchos años la transacción no fue justa para Estados Unidos. Trabajaremos con México, haremos que sea un buen acuerdo para ambas partes. Y alerta en California, Estados Unidos, tras los daños en la reserva de la represa de Oroville, a 75 kilómetros al norte de Sacramento. Más de 180,000 personas fueron evacuadas debido a la falla por una filtración de agua que amenaza con inundar la ciudad. Según las autoridades, las fuertes lluvias causaron un aumento en el nivel del lago artificial y la salida del agua por encima del embalse. El gobernador de California, Jerry Brown, emitió una orden de emergencia para desplegar recursos a la zona afectada. Le contamos también que el volcán Turrialba en Costa Rica presentó 3 erupciones durante la madrugada de este lunes. Además, una avalancha en la estación francesa de Tignes deja 4 muertos. Aquí nuestro resumen de noticias del mundo. En Costa Rica, durante las primeras horas de este lunes, el volcán Turrialba hizo 3 erupciones de ceniza, gases y material incandescente. El evento fue captado por la cámara del Observatorio de Vulcanología y Sismología de ese país y muestran una columna de humo y lava que sale del cráter. El Papa Francisco firmó el prólogo de un libro titulado Lo perdono, Padre, escrito por Daniel Petit, una víctima de abuso. En el texto, el sumo pontífice reiteró que se actuará con severidad extrema con los sacerdotes que cometan abusos contra menores y contra los obispos o cardenales que los protejan. 4 esquiadores murieron debido a una avalancha cerca de la estación francesa de Tignes. Entre las víctimas se encuentran 2 adolescentes. En el rescate participaron varios helicópteros y monitores de esquí que se han presentado como voluntarios. El Parlamento de Rumania aprobó una petición del presidente del país para celebrar un referéndum en busca del apoyo público para la lucha contra la corrupción. Los 310 legisladores votaron a favor de la propuesta. Por varios días las protestas han sacudido a Rumania después de que el gobierno emitiera un decreto que amenazó las normas anticorrupción. Una explosión de bomba desató una manifestación de protesta en la ciudad pakistaní oriental de Lahore. El ataque, que dejó 11 personas muertas y 60 heridas, según las autoridades, se atribuye a una fracción talibán separatista y se dio durante una protesta del gremio farmacéutico. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. 6 de la mañana con 58 minutos. Volvemos al ámbito nacional para contarles que quienes abran cuentas de dinero electrónico en los próximos días recibirán la devolución acumulada del IVA por las compras hechas desde el 1 de septiembre del año 2016. Para obtener este beneficio, lo único que el usuario debe hacer es activar una cuenta de dinero electrónico a través de su teléfono celular marcando al asterisco 153 numeral. Todo lo que necesita hacer es marcar asterisco 153 numeral, repito, asterisco 153 numeral, contestan 4 preguntas básicas de validación de identidad y ya no tiene que ir a ninguna oficina, no tiene que firmar ningún documento, ya con eso quedó abierta la cuenta. Cabe señalar que la devolución acumulada del IVA que recibirán corresponderá a los consumos y compras con tarjeta de crédito o débito. Todos los pagos que hayan hecho con tarjeta débito o tarjeta crédito se les va a devolver uno por uno de los 14 puntos del IVA acumulado desde el 1 de septiembre hasta la fecha. Estos, entre otros beneficios, asegura Ricardo Quiroga, funcionario del Banco Central, han ayudado a que en los últimos meses se registre un crecimiento importante en el número de cuentas de dinero electrónico abiertas. Ya superamos las 300,000 cuentas, estamos en 303,000 aproximadamente y creciendo más o menos a algo menos de 1,000 diarias. De tal manera que las transacciones con dinero electrónico también se han incrementado. Estamos ya por encima de los 19 millones de dólares en total que se han movido en la plataforma de dinero electrónico. Ahora en instituciones públicas como el Registro Civil, por ejemplo, podrá hacer depósitos y pago de servicios a través de este tipo de cajeros automáticos. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y este lunes el Ecuador firmó un acuerdo de complementación económica con la República del Salvador, una alianza que beneficiará a 207 productos ecuatorianos con preferencias arancelarias.
El Ecuador suma un nuevo acuerdo comercial que fue suscrito luego de 8 años de negociaciones. Se trata de un convenio comercial con El Salvador, que concluyó con términos equilibrados para las partes. Este acuerdo contempla reducciones arancelarias nuevas para más del 70% de las exportaciones del Ecuador hacia El Salvador, lo que sumado a las preferencias existentes garantizará acceso preferencial para el 92% de la oferta exportable ecuatoriana. De los 207 productos ecuatorianos que contempla el acuerdo, 50 corresponden al sector agrícola y los 157 restantes son bienes industrializados de la oferta exportable nacional. El dinámico y creciente mercado salvadoreño se constituye en un destino importante para la oferta exportable con valor agregado, como el caso de las cocinas, los lavabos, los tableros de madera, siendo nuestro país el principal proveedor de esas cocinas y estufas y el segundo proveedor de lavabos y rosas al mercado salvadoreño. Entre el 2014 y 2015, las exportaciones no petroleras a este país centroamericano se incrementaron en un 60%. Con el acuerdo comercial, se estima que se incremente un 20% adicional. Vale la pena destacar que el comercio total de ambos países el año anterior alcanzó los 50 millones de dólares, lo cual representa un incremento sustancial desde que iniciamos este proceso de negociación. Puede sonar algo relativamente marginal en relación al total de exportaciones del Ecuador, pero en realidad representa un potencial muy grande de crecimiento, particularmente para el intercambio de productos de las industrias no tradicionales de ambos países. Para su ratificación, el acuerdo deberá ser conocido y aprobado por la Corte Constitucional y el Poder Legislativo en ambos países. En el caso ecuatoriano, irá en conjunto con el acuerdo comercial con Nicaragua. Carlos Flores, Ecuador TV. Los candidatos a la Asamblea hablan de sus propuestas aquí en Noticias 7 con Carlos Rabascal. Eso y más al volver de esta nuestra primera pausa. Quédese en sintonía de la televisión pública. Quieres lo mejor para ellos. Les has dado un gran presente y quieres dejarles un mejor futuro. Ellos te miran, aprenden de ti. Quieres compartirles enseñanzas. Quieres que crezcan con valores y tengan muchas oportunidades. Cuando cumples responsablemente tus obligaciones tributarias, estás construyendo un legado para los que vendrán. Con tu contribución, aportas al Ecuador del futuro. Declara y paga tu impuesto a la renta. SRI le hace bien al país. Autorización 0264. CNE, Elecciones Generales 2017. Hay quienes sienten mariposas en el estómago, a otros en cambio hasta les duele el corazón. Pero ¿qué dice la ciencia respecto al misterio del amor? 14 de febrero, Arturo, una fecha para reflexionar sobre el amor, pero también sobre la amistad. Ese es nuestro tema aquí, al mediodía. Le esperamos entonces a través de Ecuador TV. A las 12 en punto. Café TV, desde este 20 de febrero, de lunes a viernes a las 8 horas. Buenos días, bienvenidos a Pensamientos Críticos, soy Carlos Rabascal y usted está sintonizando su medio público Ecuador TV, como ya de costumbre durante esta campaña electoral. Hoy, día martes, tenemos la presencia de 4 candidatos a la Asamblea Nacional y por cierto, hoy de noche a las 22 horas tendremos pulso político electoral. Bueno, ¿quiénes son los candidatos que voy a entrevistar en este espacio de Pensamiento Crítico? Jaime Campaña, candidato a la Asamblea Nacional Circunscripción 4 Pichincha por el Partido Socialista. Sofía Espín, candidata a la Asamblea Distrito 1 Guayas, Movimiento Alianza País. Jacobo Suárez, candidato a la Asamblea por Tungurahua, Partido Avanza. Y cerraremos con Andrés Morillo, candidato a la Asamblea Parroquias Rurales Pichincha
por la izquierda democrática. Les recuerdo, amigos televidentes, que los candidatos a la Asamblea Nacional Legislativa que he entrevistado durante este proceso electoral en Pensamiento Crítico han sido de acuerdo a los registros o a las solicitudes que ellos nos han hecho llegar a partir de la iniciativa de Ecuador TV, de que los candidatos que quisieran exponer sus propuestas se inscriban en Ecuador TV. Bueno, hoy comienzo con el doctor Jaime Campaña por la circunscripción 4 Pichincha por el Partido Socialista. Doctor Campaña, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Sus principales propuestas, 8 minutos. Muy amable a Ecuador TV. Nuestra propuesta es trabajar la agroindustria, creando empleos inmediatamente con la formación de cooperativas con créditos bajos, por supuesto, y no nos quedamos solamente en el ámbito de producción, sino también continúa la cadena, o sea, comercialización y ventas para tratar de evitar el intermediario. Este es un método o una metodología europea, especialmente alemana, donde filtrándose aquí en el Ecuador, nos puede dar inmediatamente puestos de trabajo. Por favor, siga. Sí. Lo que preocupa en los recorridos que he tenido en los cantones especialmente, y lógicamente que conozco mucho el Ecuador en el sentido de que yo soy un médico veterinario especializado en avicultura y ganadería. En todo caso he recorrido el país y he visto, sé la problemática, he pertenecido a las cámaras de la producción, entonces la problemática alimenticia especialmente y de la agroindustria es la que le domino. Entonces, es por eso que asistiendo a países como Alemania, porque me invitó una empresa de la cual yo representaba como en el ámbito avícola, me explicaron de la forma de cooperativismo de allá de Alemania, inclusive las formas como a veces se les ayuda, o no siempre se les ayuda, a la juventud que realmente no puede entrar a la universidad y que aquí es mayúscula, por supuesto. Entonces, la empresa privada también acoge a muchachos, empleándolos, y en 2 años les dan el título de tecnólogos, concomitantemente con alianza con el Ministerio Público, por supuesto, ¿no? Ok, usted nos acaba de exponer una visión de la necesidad de poner los ojos en el agro, incentivar la agroindustria a través del cooperativismo y a través de créditos con tasas de interés más bajas, y no solamente enfatizar en la producción, sino también en la cadena de valor, por cierto. Así es. Vamos a lo siguiente. Desde el Legislativo, ¿cómo piensa hacer realidad esa visión? Porque recordemos que usted está aspirando a la Asamblea Nacional Legislativa. Lógicamente que para ser la asambleísta es para legislar y fiscalizar. Lógicamente lo que yo me baso es en los terrenos que están desocupados por parte de los municipios o por parte del Estado. El sistema sería pedir esos terrenos en comodato. 5 años de comodato, o sea, en los recorridos he hecho entender qué es un comodato. Lógicamente, después de los 5 años, como ya hay regresión de la producción, se dará sin aumentar plusvalía que esos terrenos con un préstamo se les dé a precios pues adecuados. Me imagino que en 10 años es ya su empresa. En calidad de adquisición. De adquisición, sí. Ok, a ver, el tema no solamente pasa por el tener la tierra, el tema no pasa tan solo por el tema del crédito, el tema pasa por modelo de gestión. ¿Cómo asegurarse que se implemente modelos de gestión que garanticen la sostenibilidad en el agro, y cómo enganchar el agro con la agroindustria para tener valores agregados y poder competir en los mercados internacionales? Facilísimo. Si usted me dice ahorita, a ver, ¿cuál es el ejemplo? Por ejemplo, en caña de azúcar. En caña de azúcar, si ahorita formamos una cooperativa, y que me permitan referirme, porque lógicamente estoy representando mis cantones de Pichincha, pero es un ejemplo tácito en el sentido de formación de cooperativa, pero para ayer. ¿Y qué tenemos de subproductos aquí en el Ecuador? De la caña de azúcar tenemos la capacidad de hacer melaza en polvo, tenemos que hacer levadura en polvo. Entonces, eso en otros países está muy adelantado y lo podemos hacer aquí. Ahora, lo podemos hacer, que no necesariamente es fácil, es complejo, todo proceso es complejo. Pero la agroindustria en el Ecuador es todavía incipiente. ¿Cómo a través del legislativo incentivar para que haya inversión, para que se siente esa agroindustria? ¿O usted está pensando en la asociatividad de quienes forman las cooperativas a efectos de
poder generar economía de escala. Si es así en cualquiera de las dos vías, ¿cómo incentivarlo desde la Asamblea Nacional? Bueno, lo primerito es la formación de la agroindustria en formas de cooperativas o en otras formas. De todas maneras, con cooperativas o con los que ya tienen tierras, se aplicará eso. Pero lógicamente, como usted conoce, siempre hemos mandado materia prima. Y es hoy donde precisamente tenemos que actuar con valor agregado. Pero desde la Asamblea. Desde la Asamblea me refiero. Acuérdense que usted es legislador, va a legislar y a fiscalizar. Desde la Asamblea Nacional Legislativa, ¿qué propuesta de ley usted quiere llevar para crear esos incentivos para hacer realidad este tema? Que la agroindustria y el agro se conviertan en una potencialidad. Bueno, la cadena completa. Primerito, legislar para que haya la ley de cooperativas de producción, conjuntamente con las leyes de ahorro y crédito, de la cooperativa de ahorro y crédito. Sí, ya está hablando Eso de la es una base. De ahí, pues, lógicamente, supongamos, tenemos los productores de brócoli y con las cooperativas podemos producir brócoli. Usted no habla de incentivos tributarios. Por ejemplo, Perú tiene espárragos, es el primer exportador de espárragos. Aquí aumentemos la producción, seleccionemos productos. No necesitamos 500 productos, necesitamos 200 productos, de los cuales 100 exportemos. O sea, usted está hablando de una ley que genere incentivos a la agroindustria. Definitivamente, la cadena es... ¿Sí o no? La cadena es primero materia prima y después valor agregado. No, eso está claro. Hablo de incentivos para que la inversión se haga realidad. Lógicamente, es que tenemos que defender la dolarización. Ya, pero ¿qué tipo de incentivos propone? Incentivos de créditos bajos, porque póngase en cooperativismo. Hoy, el cooperativismo y consumo, ¿cuánto paga? 16. El de micro y empresa vale el 24-28%. O sea, estamos un poquito de componer un poco las cosas. Eso es legislación. Ok. Doctor Jaime Campaña, muchas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes. No se me mueva de ahí un momentito. Voy a los estudios de la ciudad de Guayaquil. Tenemos ya a Sofía Espín, candidata a la Asamblea Nacional, Distrito 1 Guayas, Movimiento Alianza País. Sofía Espín, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Sus principales propuestas, apenas tenemos 8 minutos por candidatos, por favor. Estimado Carlos, buenos días y buenos días a todos los que escuchan Ecuador TV. Es un gusto para mí estar aquí. Bueno, primero las propuestas de Lenín Moreno y Jorge Glass, que son la generación de empleo. La generación de empleo, en primer lugar, a través de la construcción de 325.000 nuevas viviendas, que esto va a generar más de 100.000 empleos. Es una propuesta innovadora que la población la ha recibido de muy buen agrado, de muy buena gana, a mensualidades realmente fáciles de adquirir justamente para las poblaciones que no la han podido adquirir hasta el momento, con mensualidades de 20, 40 y 60 dólares. Es decir, este programa que se llama Misión Casa para Todos es un programa que solo lo puede hacer Lenín Moreno, porque es el quien tiene el compromiso para sacar adelante el país. La otra manera como vamos a generar empleo es a través del crédito hasta 15.000 dólares a los jóvenes. Los jóvenes con este crédito, un crédito blando, van a poder generar empleo y producción para sus compañeros, para sus familiares y van a poder generar emprendimientos. Este programa también está siendo muy bien recibido por la ciudadanía. Yo que recorro los distritos, el distrito 1, que es la parroquia Jiménez y Febres Cordero, todo el mundo está muy interesado en este programa. En el programa Toda una Vida, como lo ha denominado Lenín Moreno, ¿no? ¿Y qué nos dicen las madres de familia? Nos dicen, nosotros también queremos emprender. Desde la casa podemos generar redes de mujeres para trabajar, podemos generar redes de compañeras, de jóvenes para emprender. Y hay un compromiso nuestro muy fuerte, que es que las mujeres también accedan a estos créditos. Accedan a estos créditos para poder generar trabajo, para poder generar producción para ellas y para sus niños también. Ok, paremos ahí un momento, Sofía. Paremos ahí un momento, Sofía. Usted habla de generar empleo a través de algunas alternativas, vivienda, un crédito, crédito para los jóvenes hasta 15.000 dólares, crédito preferencial y también orientado a las madres de familia. Pero estos son planes de acción del Ejecutivo, pero usted es candidata a la Asamblea Nacional Legislativa, es decir, desde la Asamblea Nacional Legislativa, ¿cómo incentivar todo esto a través de leyes?
De acuerdo con usted, pero sí es importante que se conozca también la propuesta de nuestro binomio, ¿no? No siempre tenemos los espacios para difundirlos porque siempre hay oposiciones, pues que medios de comunicación que hacen más oposición que labores de comunicación. En todo caso, por supuesto, ya en este momento está aprobada la Ley de la Economía Popular y Solidaria, ley muy buena que debe ser aprovechada inclusive para la generación de crédito, aprovechando que el 1 de enero entró en vigencia el acuerdo comercial con la Unión Europea y esto tiene que ser aprovechado y esto va a ser aprovechado por nuestra población. Entonces, esta ley debe ser fortalecida, debe ser mejorada de tal manera que los trámites sean de fácil realización para nuestras madres, que esa es la queja, no, pero tenemos que pagar valores para poner una microempresa, se demoran mucho. Entonces, todos estos trámites tienen que ser facilitados, digámoslo así. Entonces, a través de estas leyes y otro tipo de leyes, queremos ayudar a Lenín Moreno y Jorge Glass a generar empleo, que es lo que la población quiere. Solo una precisión. Usted dice esta ley, se refiere a la ley, a la EPS, Ley de Economía Popular y Solidaria, debe ser mejorada y fortalecida. Pero esa ley está aprobada recientemente y fue aprobada por la mayoría de Alianza País. ¿En qué tiene que ser fortalecida y mejorada cuando recién nace esta ley? Es decir, no fue suficientemente debatida, no fue suficientemente analizada. ¿Cuáles son los puntos entonces que usted propone fortalecerla y mejorarla? Ya decía yo, en el tema de los trámites en particular, la rapidez de los trámites, la rapidez de la atención de nuestras instituciones públicas, la asociatividad y el trabajo más cercano con las mujeres, eso es fundamental, ¿no? Eso es fundamental. Y eso es lo que nos están pidiendo las madres cuando caminamos. Como yo decía, hemos hecho una campaña puerta a puerta, nuestra campaña ha sido caminando, ha sido recorriendo, esa ha sido nuestra campaña y eso es lo que nos ha pedido la población y eso es lo que vamos a venir a hacer. Usted me habla vamos a ir a hacer a la Asamblea Nacional. Usted me habla de trámites. Dejemos eso por un lado, vamos al tema de las madres de familia que dice para construir redes, es decir, ¿cómo lograr construir estas redes que no es otra cosa que comunidad de producción, comunidad de trabajo y en qué tipo de especialidad? Pero cómo hacerlo desde la Asamblea Nacional para poder apuntalar a las mujeres emprendedoras, jefes de familia. Sobre todo hay mujeres entre los 45 y 55 años o más que han perdido su trabajo y que ninguna oferta laboral es capaz de satisfacer esa demanda. Sofía. Así es, de acuerdo con usted, y eso es lo que nos hemos encontrado. Inclusive cuando hemos visitado en estos puerta a puerta, como los decimos nosotros, hemos encontrado mujeres, 10 mujeres trabajando en una casa, cosiendo, ¿no verdad?, trabajando entre ellas, y eso es muy interesante ver la capacidad de las mujeres de organizarse y de producir, ¿no? Y ellas le dan su producción a empresas más grandes. Entonces, estas redes funcionan, sabemos que funcionan y tenemos que aprovechar. La ley que está, por supuesto que sí, es una ley buena, pero todas las leyes son perfectibles y las vamos a revisar justamente con estas mujeres y con estas redes de jóvenes y de mujeres jóvenes y, como usted decía, en esa edad, para seguir avanzando y generar empleo, ¿no? El otro punto fuerte también es el tema del microtráfico, que es un compromiso nuestro combatirlo, endurecer penas, y es un compromiso que lo hemos adquirido con la población, en particular de nuestro distrito de la Febres Cordero y de la Jimena. Sofía Espín, muchas gracias por estar con nosotros y compartir con los amigos televidentes pues su visión y sus propuestas. Regresamos con Jacobo Suárez, candidato a la Asamblea por Tungurahua en los estudios de Quito por el partido Avanza. Jacobo Suárez, 8 minutos, propuestas. Muy buenos días, señora Buenos Abascal. días. Un saludo cordialísimo a todos los ecuatorianos y por supuesto a la gente de Tungurahua, mi linda gente de Tungurahua. Mi nombre es Jacobo Suárez, estoy representando al partido Avanza Lista 8, con mucho orgullo, con mucho honor, pero con mucha responsabilidad. Y estoy aquí para proponer sobre todo y pedirles a los ecuatorianos que esta vez vayamos hacia una asamblea independiente, que es lo fundamental. La asamblea independiente nos permitirá legislar en favor de los ecuatorianos, para que las leyes sirvan para protegernos a los ecuatorianos y además para evitar tantos casos de corrupción que se han venido dando últimamente. Queremos ya que no haya corrupción, queremos que no quede en la impunidad lo que ha estado sucediendo y queremos, por sobre todas las cosas, mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos. Mi paso por el mercado mayorista Ambato como gerente de esa empresa pública, gracias a la confianza del alcalde de Ambato, ingeniero Luis Amoroso Mora, me ha permitido conocer muy de cerca la realidad del sector agrícola de la provincia de Tungurahua, que debo decir que alimenta alrededor del 50% de los ecuatorianos.
La provincia de Tungurahua es una ciudad bendita, bendecida en cuanto a la producción agrícola, y esto nos ha permitido ser el mayor centro de acopio y distribución del Ecuador. Y ahí he podido palpar, y lógicamente luego en los recorridos que se ha hecho por la provincia, que la población agrícola, los agricultores están envejeciendo, los jóvenes ya no quieren ser agricultores, y es porque realmente no hay las condiciones adecuadas. Nosotros proponemos que desde la Asamblea les demos las oportunidades de mejorar su producción, como con capacitación, con tecnificación de la agricultura, con créditos oportunos y a tasas de interés bajas, y por sobre todas las cosas con un periodo de gracia. Ok, quedémonos ahí un momentito, Jacobo, vamos por partes. Usted dice, necesitamos tener una asamblea independiente y además tenemos que luchar contra la corrupción, mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos y mirar al sector agrícola, y pone un tema que es la población agrícola, la población agropecuaria está envejeciendo. Comencemos por el principio. Asamblea independiente, ¿cómo lograrlo y para qué? La Asamblea Independiente es algo fundamental y queremos pedir al pueblo ecuatoriano que esta vez demos la oportunidad de que no se concentre el poder en un solo partido político. Hemos visto con mucho pesar que gracias a que el gobierno actual tiene 100 asambleístas, no se ha podido hacer leyes en favor de los ecuatorianos. Ok, pero eso pasa por voluntad popular, no pasa por legislación. El tema es cómo entonces, a partir del rol del legislador, piensa tener la Asamblea Independiente, o qué legislar para efectos que tenga el Ecuador cuente con una legislación productiva que beneficie la generación de empleo que a usted le preocupa. Bueno, definitivamente la Asamblea Independiente no se puede hacer a través de una ley. Eso es voluntad popular, como usted lo dijo, señora Abascal, y por eso le pido al pueblo de Tungurahua y al pueblo del Ecuador que piensen bien en su voto el 19 de febrero. Ok, pero eso es una solicitud de voto al pueblo. Yo estoy hablando de propuesta suya en la Asamblea Nacional. Propuesta mía en la Asamblea Nacional. Le había dicho que es un factor muy grave el hecho de que el agricultor esté envejeciendo. Y es por las condiciones inadecuadas en las que está trabajando, porque muchas veces tienen que vender sus productos inclusive a precio inferior al que les cuesta. Es nuestro objetivo que en la Asamblea Nacional se legisle para que se establezcan exactamente los costos de producción, y en base a los costos de producción se fijen precios de sustentación, es decir, precios mínimos a los que deban vender los productos. Cuando usted me dice legisle sobre los costos de producción, ¿a qué se refiere? ¿Que los costos de producción estén determinados en la ley? ¿A eso se refiere? Que estudiemos los costos de producción y determinemos en base a una ley los precios de sustentación. Los precios de sustentación. Pero lógicamente los precios de sustentación deben ir ligados a los costos de producción que debemos de estudiarlos, para que los agricultores nunca pierdan, para que los agricultores siempre ganen. Ahora hemos visto que los jóvenes no quieren ser agricultores, y es porque sus padres muchas veces se quejan de que no ganan. ¿Y por qué hacerlo por ley, que estaría volviendo a la dinámica de la producción y del mercado tan rígido, y no hacerlo mediante regulaciones, que para eso existen los organismos competentes, como en este caso el Ministerio de Agrícola? Porque lamentablemente no ha funcionado el Ministerio de Agricultura, porque lamentablemente no hay regulación alguna, porque ahorita los precios de los productos agrícolas se basan en base a la oferta y la demanda, y lamentablemente ni siquiera hay una programación de las siembras. Los agricultores siembran todos al mismo tiempo y cosechan todos al mismo tiempo. Sería importantísimo que el Ministerio de Agricultura trabajara en esto, pero no se ha dado realmente. Pero ¿está consciente que el establecer precios de sustentación a través de una ley es una camisa de fuerza, y que si algo sale mal hay que reformar la ley? Si no hay los votos, no se puede reformar la ley y se afecta a la producción, al productor y al mercado. Bueno, vamos a ver que es necesario esto, estamos viendo que es necesario, no puede ser una camisa de fuerza. Lógicamente, queremos establecer una banda, no podemos fijar un precio exacto, sino una banda en la que se pueda mover un producto, porque siempre la oferta y la demanda será un factor importante y fundamental en la fijación de un precio. Pasemos al tema de corrupción. Hemos visto que últimamente se han destapado muchos casos de corrupción, y lamentablemente son tantos que se empieza a investigar el uno y aparece otro y nos olvidamos del anterior. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer? Tener autoridades independientes, pedir que se nombren nuevas autoridades de control. ¿Cómo? Como los jueces, como el fiscal general de la Nación. ¿Quién sería quien las nombre? Ahorita están nombrando el quinto poder del Estado, que es el Consejo de Participación. Queremos que lo nombre la Asamblea Nacional. ¿Volver al pasado? Bueno, a un pasado que no sea corrupto como antes. Tampoco queremos que se repartan la troncha a los partidos políticos. Hemos visto que el mecanismo de ayer fue malo, y usted me dice el mecanismo de hoy también es malo.
¿Cómo establecer un mecanismo? Bueno, si los seres humanos que tanto van a la Asamblea como van al Consejo de Participación Ciudadana y ambos responden a poderes políticos, van a tener intereses en nombrarlos. ¿Cómo entonces nombrar gente independiente que sienta a la patria en términos de ciudadanía? ¿Cómo? A partir de la Asamblea Independiente. El momento en que haya una Asamblea Independiente por voluntad popular, podremos tener un equilibrio de fuerzas y no tener concentrado todo en una sola persona como ocurre ahorita. Entonces, ese es el factor fundamental. ¿El combate a la corrupción solamente pasa por los nombramientos? No, hay ciertos factores, ya es cuestión intrínseca del ser humano también. ¿Cuáles otros factores? Son los factores de que las autoridades de control no han actuado. ¿Sí? Y es por eso que queremos un poder judicial totalmente independiente también al Ejecutivo. Aquí vemos cómo el fiscal general de la Nación inclusive toma a broma la justicia, y eso no puede ser. Tenemos que cambiar ese esquema. La justicia tiene que actuar inmediatamente y con todos. Lamentablemente aquí quienes usan cuello blanco y se llevan la plata no son castigados como se merecen. Y eso es lo que tenemos que hacer, determinar todos los casos de corrupción y meterles presos a quienes haya que meterles. Jacobo Suárez, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Jacobo Suárez, representante del Partido Avanza, candidato a la Asamblea por Tungurahua. Una pausa y regresamos. Cuando trabajamos en Ánima, lo que me encontraba detrás de estas máscaras, que yo incluso les pedía jueguen con el hecho de quitarse la máscara, entonces el maquillaje empezaba perfecto y después terminaban totalmente, o sea, ya era como algo natural. Y a la final detrás de la máscara había ira, había tristeza, y después de estas emociones tal vez de oscuras, si se las puede llamar así, viene la calma. De Contrabando, en su nuevo horario, jueves, 22:15. Yo soy yo y mi circunstancia. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo. La vida nos entrega los naipes, pero nosotros los barajamos. Quizá por eso nosotros quisimos conocer a tantos seres que día tras día asumen su propio destino como un desafío permanente. Somos Memoria. Estreno, sábado 18 de febrero, 20:30, por Ecuador TV. Somos todos. Andrés Morillo, candidato a la Asamblea por Parroquias Rurales del Pichincha, Izquierda Democrática, está con nosotros. Andrés Morillo, buenos días, gracias por estar con nosotros. 8 minutos, sus propuestas. Carlos, buenos días, un cordial saludo a la audiencia y un feliz Día del Amor y la Amistad para todos. Estamos en un proceso en la recta final de la campaña y pues llevamos nuestras propuestas claras, transparentes del plan de gobierno de Paco Moncayo y del plan de asambleístas, del plan a la Asamblea. Nosotros estamos preocupados por el desempleo en el Ecuador. Los ecuatorianos no necesitamos subsidios, no necesitamos bonos, necesitamos trabajo. Los campesinos no necesitan que les suban el seguro campesino de 65 a 100, sino que se den políticas claras desde la Asamblea para fortalecer el agro y, por ende, la agroindustria. Necesitamos, por ejemplo, políticas claras para que instituciones como la Corporación Financiera Nacional cumplan el rol para los que fueron creadas. En estos momentos la Corporación Financiera solo otorga créditos desde $50,000 con garantías del 125%. Necesitamos que instituciones como esta den microcréditos y así, lógicamente, también reducir los intereses que las instituciones privadas ponen para los microcréditos. Comienzo por esto último, pero usted me habla de banca pública. Es decir, Corporación Financiera Nacional, usted critica que da a partir de los $50,000 y que debería más bien asumir o cambiar de rol y bajar y disminuir esos límites para otorgar microcrédito. Pero la pregunta es, ¿para eso no existe la especialidad y para eso no se ha creado Ban Ecuador? Bueno, pero no funciona.
Bueno, no funciona. Banecuador es nuevo, olvidemos un poco del Banco de Fomento pasado catastrófico. Se supone que el Banecuador debería funcionar desde que se lo modificó. Debería, pero no ha sucedido. Entonces nosotros necesitamos llegar a la Asamblea con políticas claras. ¿Y por qué no hacerlo funcionar mejor? Bueno, también, pero ¿por qué no hacer que la corporación financiera también intervenga? Y esto haría que la banca privada otorgue créditos y pues esas tasas de intereses de las que nadie habla. Y lógicamente también, no solo en tema de créditos para producción, sino en créditos de consumo también. Los ecuatorianos pagamos unos intereses altísimos. ¿Y cómo enganchar a la banca privada? Porque usted me está hablando de microcréditos y a la banca privada, salvo excepciones, no le interesa el microcrédito. Pasa lo mismo que pasó cuando el banco del IES empezó a dar los créditos hipotecarios. Una vez que entra a funcionar de buena manera, la banca privada empieza a competir y entonces baja. Pues, Andrés, y el elemento diferenciador es la hipoteca de la casa. Por supuesto, pero acá también tenemos que ver métodos para que los ecuatorianos, en este caso los campesinos, no sigan migrando a las ciudades y tengamos producción y agroindustria. ¿Cómo lograr esto que usted me dice a través de las leyes? Bueno, necesitamos primero consolidar, presentar una propuesta, hacerla de la mejor manera para beneficio de los ecuatorianos y pues llevarla a cabo con una mayoría que apruebe y que pueda darle a instituciones como la Corporación Financiera los métodos para hacerlo. Ya, usted habla del agro y la agroindustria como herramienta para la generación, para corregir el tema del desempleo, por supuesto. Ok, claro, en parte, pero los mencionó de forma específica y hay un común denominador en todos los candidatos, el tema de empleo y el tema del agro y la agroindustria. Hablemos del agro y la agroindustria. Correcto. El agro y la agroindustria tienen que ser potenciados. Necesitamos que los campesinos, en tema de impuestos básicamente, necesitamos darles políticas que les permitan desarrollarse, que permitan sacar sus productos, que les permita dejar de migrar a las ciudades para no tener más campesinos que están vendiendo jugos de naranja y incrementan la tasa de desempleo o de empleo inadecuado. Básicamente por ahí. ¿Cómo? Haciendo políticas claras desde la Asamblea. ¿Cuáles serían esas políticas claras? ¿Usted va a ir a la Asamblea? Pacto tributario con los ecuatorianos, por ejemplo. Necesitamos un pacto tributario. La política los impuestos tienen que ser de carácter recaudatorio y no confiscatorio. Necesitamos disminución de impuestos a la importación de productos agrícolas, de insumos agrícolas, perdón. ¿Esa disminución de impuestos cómo se daría? Se tendría que hacer un análisis cuáles son los insumos que los campesinos y que el sector agrícola necesiten en su mayoría, evaluarlos y bajar los impuestos para así potenciar su producción. Una cosa es el agro en términos de productores y producción y otra cosa es la agroindustria. Por supuesto. ¿Cómo poder captar inversiones para la agroindustria? Bueno, necesitamos abrir las fronteras, necesitamos inversión nacional e internacional. Para que la economía se estabilice necesitamos un crecimiento del 3 al 4% y generar más o menos 400.000 plazas de empleo. Lo del agro y la agroindustria va ligado también con el tema turismo, por ejemplo, ¿no? Y adicional tenemos dentro del plan de gobierno de Paco Moncayo una propuesta clara de generación de empleo sobre temas para cubrir necesidades básicas de los ecuatorianos. 3.5 millones de ecuatorianos están sin agua potable, sin alcantarillado. Paco Moncayo será el presidente que trabaje directamente con los alcaldes perfectos y juntas parroquiales para desarrollar políticas y accesos básicos, desarrollando más de 40.000 kilómetros, necesitamos más de 40.000 kilómetros de redes para abastecer de agua a los ecuatorianos. Ahí más o menos se calculan unos 280.000 empleos. Me llama algo, tenemos un plan de desarrollo, pero nadie me habla de planes de desarrollo regionales, y cuando hablo de planes de desarrollo regionales, vuelvo a la Constitución de Montecristi, donde se establece el proyecto de regionalización del país, donde tranquilamente, si se pudiera implementar eso, tuviésemos una herramienta estratégica para el desarrollo, y se hubiera podido establecer especialidades por región, donde grandes asociados con pequeños pueden ser solidarios. ¿Por qué no nadie me habla de eso? Por supuesto. Hay una específica propuesta para reformar el COTAD. En mi caso particular, las juntas parroquiales necesitan ser fortalecidas a su interno. Necesitan primero tener el presupuesto del cual se habla y después poderles dar la potencialidad financiera y administrativa que necesitan. Necesitan técnicos en contratación pública, necesitan topógrafos, necesitan diseñadores, porque ahí está el desarrollo regional.
nosotros estamos impulsando justamente también una reforma al COTAD para potencializar las juntas parroquiales. Andrés Morillo, muchas gracias por estar con nosotros. Mil gracias. Representante por el Partido Izquierda Democrática en las parroquias rurales de Pichincha. Por supuesto. ¿Sí? Hoy, 14 de febrero, se dice que es el Día del Amor y de la Amistad. Y quiero partir de esta fecha por una sencilla razón. La mejor manera de mostrarle amor y amistad al Ecuador es construyendo espacios de buena convivencia para alcanzar el buen vivir. Lamentablemente esta campaña electoral, sobre todo a nivel de los candidatos a la presidencia de la República, en esa lucha por llegar a Carondelet, que más parece lucha por el poder que lucha por generar espacios de servicio a la ciudadanía, nos han demostrado todo lo contrario. Muy pocas propuestas, muchos enunciados, muchos el deber ser y diagnóstico, pero no nos dicen el cómo lograrlo. Pero adicionalmente a eso, en esta última fase de la campaña electoral, la violencia física, que fue demostrada el día de ayer con los videos, que hay que rechazarla, venga de donde venga, y la violencia en la forma como nos interrelacionamos, está reflejando que en el Ecuador no hemos alcanzado la madurez en la política ecuatoriana. La ciudadanía, y no hablo de los extremos, no hablo de aquellos que ya han tomado partido y que se vuelven incondicionales, hablo de aquella franja que está en el medio, que hoy representan a los indecisos, que quieren escuchar otra cosa, que tienen la expectativa de que en el Ecuador se produzca otra forma de hacer política, otra forma de interrelacionarnos y otra forma de establecer objetivos y hojas de ruta a través de planes estratégicos para generar oportunidades de desarrollo. Esto no es cuestión de decir vamos a luchar contra el desempleo o vamos a generar empleo. Esto es cuestión de decir, en el Ecuador hay un problema. Y ese problema es la pobreza. Y esa pobreza tenemos que erradicarla. Y con ese norte, todos, izquierda y derecha, tenemos que trabajar. Pero trabajar como ecuatorianos. Esto no se resuelve ni con denuncias ni con golpes. Si hay transgresiones a la ley, hay que sancionarlo y establecer responsables. Pero tenemos que comenzar a aprender en el Ecuador que para alcanzar el buen vivir, en esos espacios de convivencias adecuadas, tenemos que comenzar a aprender a procesar nuestras diferencias como gente razonable, como seres humanos. Cuando yo dije en la entrevista con el señor presidente el día lunes pasado que voy a cumplir el doble rol de periodista y ciudadano, me refería a eso. Hay que sentir la ciudadanía para ejercer la función de responsabilidad que ustedes nos han otorgado. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Aislada del resto de Asia, se trata de un invernadero evolutivo con los más altos árboles y la mayor cantidad de mutantes voladores, y es refugio del simio más raro del mundo. Para sobrevivir en esta isla misteriosa, algunos animales deben dar saltos que desafían a la muerte. Planeta Mutante, de lunes a viernes, 18:30. Este sábado en Café TV. Innovación y emprendimiento. Aprenderemos una nueva receta en el segmento Loncheros. Todo esto y mucho más a las 8 de la mañana por Ecuador TV. Esperamos. Pichincha, una provincia, 8 cantones, diversidad de climas, sublimes paisajes, lugares mágicos y gente amable. Una provincia que te invita a experimentar nuevas emociones, a descubrir la grandeza de su cultura y el color de sus atardeceres. Ahora, la voz de su gente, Pichincha Informa. Todos los jueves por Ecuador TV a las 8:30 de la mañana. Y su reprise todos los sábados a las 14 horas.
Martes 14 de febrero tenemos más información para compartir con todos ustedes. Desde el puerto principal nos acompaña Abraham Verduga. Vane, es un gusto saludarte, un feliz día de la amistad. Arrancamos de inmediato con la información. El presidente Rafael Correa cumplió agenda de actividades en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. La noche del domingo descansó en la vivienda de la familia Calle Ramos y el lunes inauguró el Instituto Tecnológico Superior Julio Moreno Espinosa. Aquí el detalle de su agenda. El presidente de la República, Rafael Correa Delgado, llegó a Tierra Sáchila a la tarde del domingo. Luego de participar en una entrevista con medios de la localidad, pernoctó en la vivienda de la familia Calle Ramos, ubicada en la cooperativa Villa Florida. Luego de su descanso, hoy lunes inició su agenda de actividades visitando la construcción de la fase 1 de la extensión de la Universidad de las Fuerzas Armadas, obra que actualmente registra un avance del 15%. Estamos apoyando fuertemente a la ESPE, porque es la mejor manera de que Santo Domingo tenga una universidad pública, gratuita, en base al mérito ingresar a esta universidad, pero con calidad. Posteriormente, el primer mandatario inauguró el Instituto Tecnológico Superior Julio Moreno Espinosa. Esta infraestructura demanda una inversión total de 12,6 millones de dólares y tiene una capacidad para 2.880 estudiantes de la provincia y de toda la región. Aquí se ofertarán carreras como planificación y gestión del transporte terrestre, seguridad y prevención de riesgos laborales y desarrollo infantil integral. Y están ligados al aparato productivo, al Plan Nacional de Desarrollo. El 100% de las carreras que son presentadas del Consejo de Educación Superior son pertinentes. Por su parte, la juventud santodomingueña se mostró motivada al evidenciar cambios profundos en materia de educación superior. Nos ha convertido en aquellos privilegiados y esto nos enorgullece, señor presidente, al saber que marcará una nueva historia en cada uno de nosotros. Correa expresó que la clave del futuro es la educación superior. Es por ello la importancia de toda esta transformación. A no dejarse impresionar, a confiar en un gobierno que más que palabras ha hecho obras y que sabemos de universidad, sabemos de educación superior, sabemos de desarrollo y queremos verdaderamente a nuestra gente. En estos últimos 10 años, la inversión en educación superior ha sido catalogada como una de las mayores prioridades. Es por ello que Ecuador destina a este sector el 2,12% del PIB, convirtiéndose de esta manera en el país que más invierte en educación superior en toda la región. Desde Santo Domingo de los Áchila, Jennifer Ramón, Ecuador TV. La cámara de seguridad del restaurante Chili's de Guayaquil evidencia la agresión de la que fue objeto Ricardo Rivera, tío del segundo mandatario Jorge Glass. El ataque fue perpetrado por Jacobo Bucaram, hermano del candidato presidencial Abdalá Bucaram Puley. Ricardo Rivera se encontraba acompañado por 3 personas cuando el candidato de Fuerza Ecuador, Abdalá Bucaram Puley, llegó al restaurante Chili's en Río Centro, Guayaquil. Bucaram, al recibir una llamada, pasa por el lugar donde estaba Rivera, con quien incluso saluda, y por lo cual este último se acerca para conversar. Le digo, yo soy Ricardo Rivera, tú eres Dalo Bucaram. Mañana te espero en televisión satelital, para que cara a cara tú exhibas las supuestas pruebas que tienes en contra de mí y mi familia. Y es que minutos antes Bucaram Puley había hecho una conferencia en Facebook denunciando presuntas irregularidades en la venta de petróleo. Las mismas mencionaban al vicepresidente de la República y a su tío Ricardo Rivera. Él dijo que sí, que él iba a ir, ¿no? Que él iba a estar. Y hasta ese momento fue una simple conversación civilizada, ¿no? Pero mientras los dos conversan, de la mesa del candidato se levanta esta persona, quien tras ubicarse detrás de Rivera, le propina un golpe en el rostro. La agresión no le da tiempo para defenderse a Rivera. Dalo Bucaram, al ver este ataque, no se acerca a Rivera. Todo lo contrario, con un gesto hace que sus acompañantes se levanten y salgan del lugar. Cecilia Niemes, reconocida empresaria de la moda, quien acompañaba a Rivera, al percatarse de la agresión se levanta para auxiliarlo. Niemes, a través de sus cuentas personales en redes sociales, certificó cómo se dieron los hechos. Yo me paré a defenderlo y a decir que un hombre no lo hace por la espalda y que tenían que enfrentarse de frente a frente. Y eso es lo que ustedes están viendo en estos momentos. Una mujer que se levantó a reclamar porque alguien atacó por la espalda a otro ser humano. Por su parte, Dalo Bucaram, lejos de pedir disculpas, solo alegó que no se trata de nadie de su equipo de seguridad, pues asegura que él no cuenta con este tipo de servicios. Yo no tengo guardaespaldas, ni ando con policías ni militares para agredir y meter preso a todo aquel que piense distinto a mí. Yo no soy así. Son parte
de todas estas infamias. Entonces quien agredió a Rivera sería alguien de su entorno familiar. Y ahí se ha mencionado el nombre de su hermano Jacobo. Alex Llanos, Ecuador TV. Desde Guayaquil, el candidato a la vicepresidencia por el Movimiento País, Jorge Glass Espinel, rechazó la permanente campaña de ataques en su contra. Desmintió las acusaciones hechas por varios actores políticos y medios de comunicación y anunció además acciones legales en contra de quienes lo han difamado, una vez que termine el periodo electoral. El candidato Jorge Glass lamentó que en esta campaña electoral se viva uno de los momentos más oscuros, donde la bajeza, dijo, ha llegado a niveles repugnantes. No hay un solo día que no haya salido un injuriador a mentirle al pueblo ecuatoriano, a intentar manchar mi nombre, a tratar de manchar mi gestión, o por lo menos dejar dudas y sombras. Recordó que se le han realizado 2 auditorías patrimoniales y que pedirá una tercera, luego de los comicios. Se concluye con mucha claridad que las variaciones patrimoniales corresponden a los ingresos que he tenido, como mi salario y el salario de mi esposa. No tenemos otras fuentes de ingresos. Tan prolijo fue el análisis, el anterior, que abarcó 7 años, que hace referencia en algún párrafo de que hay creo que $1.100 de diferencia en 7 años, que constituyen los regalos de las abuelas de mis hijos para sus cumpleaños y que fueron depositados en una cuenta de ahorros de mi esposa, lo cual también pudo verificar la Contraloría General del Estado. Ojalá todos puedan exponer esto, decir de qué viven, quién los mantiene. Glass mencionó que ha solicitado información a 140 países para demostrar que él, su tío Ricardo Rivera y el exministro de Electricidad Esteban Albornoz no tienen relación con posibles casos de lavado de activos. Todos han contestado que no existe cuenta, giro, activo, bien inmueble, empresa a nombre de Jorge Glass Espinel, ni de Ricardo Rivera, ni de Esteban Albornoz. Y esto ustedes lo conocen porque ha salido en medios de comunicación, no es un secreto. Cuando se dice que un pariente mío tiene millones de dólares o en Hong Kong, en Panamá, esos 2 países también han contestado que ni Glass, ni Rivera, ni Albornoz tienen cuentas, bienes, movimientos inusuales, activos, acciones de ninguna naturaleza en esos países. Y condenó la forma violenta como Jacobo Bucaram, hermano de Dalo Bucaram, agredió físicamente a su tío Ricardo Rivera en un restaurante de Guayaquil la noche del domingo. Al estilo de la mafia, el pasado, queridos compañeros y compañeras, ese pasado de violencia, de las golpizas en el Congreso, de parlamentarios armados, de las amenazas, de la intimidación. Aquí está el parte médico en la Fiscalía General del Estado. Y creo que por las redes sociales ustedes han podido ver la fotografía de una agresión por la espalda, como hace la mafia. Y rechazó las acusaciones de la que llamó la mafia de los Bucaram. La misma mafia de los Bucaram lanzó una serie de mentiras que ya han sido aclaradas por el abogado de mi hermano, el abogado Héctor Bisueta. Lo acusó de tener una empresa que hace años se dio las acciones y de ser socio de personas que no conocen, de tener relaciones con empresas que tampoco conocen, sin presentar ni una sola prueba. Lo único que fue público y explicado también ante los medios de comunicación, pero los periodistas que entrevistan a Bucaram tampoco le preguntan, es que en el año 2010, Heriberto Glass Espinel, mi hermano, que quiero mencionar, no contrata ni tiene ninguna relación con el gobierno nacional, no tiene contrato con el Estado, no litiga a favor del Estado ni en contra, a favor del gobierno. Verifíquenos en el portal de compras públicas. Él no trabaja para el gobierno, es un abogado y un hombre de negocios en el ejercicio legítimo de su profesión y de su actividad económica. En el 2010 compró un departamento en $52.000 en una ciudad de Florida y lo hizo a su nombre.
No solamente eso, aquí está la constancia de la transferencia bancaria de su cuenta en Ecuador, del Banco del Pacífico, pagando el impuesto de la salida de las divisas, y en donde además, para exceso de transparencia, en la solicitud de transferencia pone pues aquí el objeto de la transferencia para la compra de un bien inmueble. Lo pone aquí y esto es público. Y desmintiendo a Dalo Bucaram, mostró pruebas de que no hubo perjuicio para el Estado por la negociación de crudo. Tengo en mis manos un documento de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, de la OPEP, que dice que no existe tal informe que indique que se han perdido $4 o cantidad de alguna naturaleza en las negociaciones petroleras internacionales con Petrochina. Otra mentira de Capaya, otra mentira de Villavicencio, repetida por Bucaram. Y criticó la última publicación en un medio escrito de Guayaquil que insinuaba su vinculación a posibles actos de corrupción. Cada cosa que dice aquí tiene que investigarse la Fiscalía, hace referencia, claro, asumiendo que vidrio soy yo, porque es claramente lo que insinúa este reportaje, que hay giros a cuentas en paraísos fiscales, cuando ya vimos que los principales países que han contestado, conocidos por ser paraísos fiscales para este tipo de operaciones, certifican que no hay nada, absolutamente nada. Otra lista más, y vendrán 10 más, hasta el día jueves. Aquí lo serio de este periodista, que fue el mismo que entrevistó a Capaya, vaya a la Fiscalía, pida el nombre de las cuentas, pida el nombre de las empresas de papel que me vinculan de alguna naturaleza o que pretenden vincularme. También procederé judicialmente después de las elecciones. Yo voy a luchar por mi nombre y el nombre de mi familia. Jorge Glass aseguró que continuará con la campaña, marcada por la alegría, propuestas y mensajes para la ciudadanía. Fabricio Ceballos, Ecuador TV. Campaña electoral 2017. Le contamos en este ámbito de la información que el candidato presidencial Lenín Moreno se reunió con líderes y representantes de los diferentes pueblos y nacionalidades del Ecuador. Participó de una ceremonia ancestral y firmó un acuerdo para ejecutarlo en su gobierno de ganar la presidencia. Fue un encuentro para reconocer los saberes ancestrales y la sabiduría de los diferentes pueblos y nacionalidades. Y con esa energía compartida, el candidato recibió un respaldo que aseguraron se evidenciará en las urnas. Se ha hecho muchas obras, pero es necesario ir profundizando y estamos seguros de que nuestro presidente Lenín irá profundizando cada vez más nuestros derechos. Desde ya nuestro apoyo incondicional en la costa, en la sierra, en la Amazonía, los 14 nacionalidades y 18 pueblos estamos en pie justamente para darte el apoyo. Escuchó sus pedidos encaminados a fortalecer un proceso que consideran muy importante, pero todavía insuficiente. Ya debe haber la gobernabilidad, la cogobernabilidad, la administración de pueblos y nacionalidades. La respuesta del presidenciable fue la de reiterar su condición de diálogo. Vamos a incluir a los compañeros que se fueron. Sin cuestionamientos, vengan compañeros. Celebraron un convenio en favor de los pueblos y nacionalidades, cuya propuesta se ajusta en gran medida a sus demandas, según explicó el candidato Lenín Moreno. El aumento del bono de desarrollo humano está dedicado a ellos. La construcción de 325.000 viviendas está dedicado a ustedes. La pensión para los viejecitos y el seguro social para ellos, que no tienen seguro social ni tienen ninguna... está dedicado a ustedes. Y el subir de 65 a $100 la pensión jubilar mínima del Seguro Social Campesino está dedicado a ustedes, pues. Al final, comprometió su palabra para hacer un gobierno con el pueblo. Nada para ustedes se hará sin ustedes. Eduardo Córdoba, Ecuador TV.
El candidato a la vicepresidencia, Jorge Glass, realizó este jueves agenda en Manabí, donde compartió sus propuestas con estudiantes y habitantes de Manta. Flameando banderas, miles de simpatizantes de Alianza País se congregaron en Portoviejo este lunes para recibir al binomio Lenín y Glass, quienes con éxito realizaron el cierre de campaña en Manabí. El candidato que va a ganar debe decir la verdad. ¿Por qué? Porque a partir del 24 de mayo tú me vas a pedir cuentas. Como a partir del 24 de mayo voy a ser tu presidente. Candidatos asambleístas por la Alianza 35-65 fueron parte de este cierre de campaña, donde por última vez dieron a conocer sus propuestas ante los manavitas. Con Lenín Moreno tenemos el plan de casa para todos, adicionalmente crédito hasta $15,000 para todos los jóvenes emprendedores. Estamos seguros de un triunfo contundente en Manabí. Esa energía, esa alegría que nos han transmitido realmente nos motiva y nos compromete a seguir trabajando por este país. Vamos a hacer esa voz en la asamblea, su voz, con firmeza, con manos limpias, con lealtad, a trabajar por nuestra gente. Simpatizantes cantaron, bailaron y con ansias esperaron la llegada del candidato Lenín Moreno. Eran más de 3 cuadras las que lucían copadas de seguidores de la lista 35. Nuestra parroquia está aquí contenta, todos unidos, porque esta es una fiesta de la Revolución Ciudadana. Lenín es una excelente persona que ayuda al pueblo, a los discapacitados, donde hace acordar, es el único presidente que se ha acordado de los niños, de los inválidos, de la gente pobre. Ya está el triunfo, ya vemos el triunfo de la 35, todito 35. Desde Portoviejo, con imágenes Elías González, Kerly García, Ecuador TV. Mientras que Guillermo Lasso, candidato a la presidencia de la República, luego de recorrer varias calles y avenidas de Cuenca, decidió cerrar su campaña electoral en Azuay. En el Parque de la Madre mantuvo un encuentro con sus simpatizantes, entre quienes insistió en sus ofertas electorales. Nuestra propuesta siempre será 1 millón de empleos durante 4 años de gobierno. 1 millón de empleos durante 4 años de gobierno. Solo es posible en el gobierno del cambio. Cambio significa cambiar todo lo malo. El candidato a la presidencia de la República por Acuerdo por el Cambio, Paco Moncayo, este lunes cerró su campaña electoral en la ciudad de Cuenca. Lo hizo con una concentración de simpatizantes de la Izquierda Democrática y Unidad Popular, ex MPD, en Plaza del Otorongo, donde insistió en sus propuestas de campaña. Empleo, trabajo, pero no mintiéndole a la gente, trabajo de verdad, proyectos, programas, con cuántos trabajos se pueden crear en cada proyecto. Las reformas al sistema educativo para que los jóvenes puedan estudiar la carrera de su vocación y cerca de sus familias. Hemos planteado reformas también al sistema de salud, en fin, un programa también importantísimo, la seguridad. Los niños están siendo envenenados con el microtráfico, pues un programa de seguridad ciudadana. Los candidatos de la lista 35 a la Asamblea Nacional por Pichincha y al Parlamento Andino anunciaron el cronograma de cierre de campaña, que se cumplirá de la siguiente manera. Ayer fue en Manabí, este martes será en Cuenca, miércoles en Quito y el jueves en la provincia del Guayas. Consideran que en estos últimos días de proselitismo político se logrará consolidar la tendencia que coloca al binomio presidencial como triunfador en primera vuelta. La candidata a la Asamblea por el Distrito 2, Wendy Vera, visitó el fin de semana barrios populares de Guayaquil recogiendo datos para poner en marcha el plan Toda una Vida, impulsado por el candidato a la presidencia por Alianza País, Lenín Moreno. Este martes 14 de febrero la actividad se llevará a cabo a las 11 de la mañana en Flor de Bastión, bloque 4, sector Los Mangos, y finalizará en la estación de la 8.
Noticias internacionales. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, solicitó a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, deportar al exmandatario Alejandro Toledo, quien fue denunciado por recibir $20 millones en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y que actualmente enfrenta una orden de prisión preventiva de 18 meses. La Fiscalía peruana lo acusa de los delitos de lavado de dinero y tráfico de influencias. El presidente de Brasil, Michel Temer, condenó las protestas policiales de la semana pasada y autorizó que las Fuerzas Armadas refuercen la seguridad en Río de Janeiro para evitar que se replique la crisis registrada en el vecino estado de Espíritu Santo y que hasta el momento deja 121 personas muertas. Tras la reunión con sus equipos de trabajo, el presidente Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acordaron profundizar la relación bilateral en materia de comercio, precertificación aduanal, seguridad y energía, además de luchar contra el tráfico de drogas. Pero en el ámbito migratorio, ambos mandatarios mostraron sus desacuerdos. Alerta en California, Estados Unidos, tras los daños en la reserva de la represa de Oroville, a 75 kilómetros al norte de Sacramento. Más de 180.000 personas fueron evacuadas debido a la falla por una filtración de agua que amenaza con inundar la ciudad. Según las autoridades, las fuertes lluvias causaron un aumento en el nivel del lago artificial y la salida del agua por encima del embalse. El gobernador de California, Jerry Brown, emitió una orden de emergencia para desplegar recursos a la zona afectada. Y el volcán Turrialba también estuvo en erupción en uno de los países de nuestra región. Tenemos aquí a continuación nuestro resumen internacional en el que también veremos que una avalancha en la estación francesa de Tignes deja a 4 personas fallecidas. Aquí los detalles. En Costa Rica, durante las primeras horas de este lunes, el volcán Turrialba hizo 3 erupciones de ceniza, gases y material incandescente. El evento fue captado por la cámara del Observatorio de Vulcanología y Sismología de ese país y muestran una columna de humo y lava que sale del cráter. El Papa Francisco firmó el prólogo de un libro titulado Lo perdono, Padre, escrito por Daniel Petit, una víctima de abuso. En el texto, el sumo pontífice reiteró que se actuará con severidad extrema con los sacerdotes que cometan abusos contra menores y contra los obispos o cardenales que los protejan. 4 esquiadores murieron debido a una avalancha cerca de la estación francesa de Tignes. Entre las víctimas se encuentran 2 adolescentes. En el rescate participaron varios helicópteros y monitores de esquí que se han presentado como voluntarios. El Parlamento de Rumania aprobó una petición del presidente del país para celebrar un referéndum en busca del apoyo público para la lucha contra la corrupción. Los 310 legisladores votaron a favor de la propuesta. Por varios días las protestas han sacudido a Rumania después de que el gobierno emitiera un decreto que amenazó las normas anticorrupción. Una explosión de bomba desató una manifestación de protesta en la ciudad pakistaní oriental de Lahore. El ataque, que dejó 11 personas muertas y 60 heridas, según las autoridades, se atribuye a una fracción talibán separatista y se dio durante una protesta del gremio farmacéutico. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y bien, así con el repaso de los hechos que hacen noticia en el contexto internacional, despedimos este servicio informativo, Vale. Así es, Abraham, pero ya llega la comunidad con nuestros compañeros Eduardo Córdoba y Guadalupe Ayoví, que nos contarán qué pasa en cada una de nuestras localidades. Bueno, nos despedimos, pero hay más noticias a las 13:45. Un abrazo para todos, excelente día del amor y la amistad. Valore la parte espiritual.